Listo, ya entonces comencemos. Bien, entonces el tema de hoy es la propuesta práctica y el proceso en el cual vamos a seguir reflexionando en, bueno, todo el tema de las infradimensiones y nuestros defectos en ellas. Esta reflexión práctica propuesta es relativamente corta. Aquí la idea es que les quede claras a las personas pues el trabajo que se va a hacer o que se pretende hacer y cómo vamos a desarrollarlo también no solamente para nuestro autodescubrimiento en general, sino cómo vamos a desarrollarlo para cada uno de los defectos que también se va a poder. Víctor me dice que se escuche y se ve bien. Listo, gracias Víctor, muchas gracias. Buena tarde también para todos. Mi nombre es Camilo, para las personas que de pronto pues no me conocen. Todos los jueves estamos profundizando y pues generando una propuesta práctica para cada una de los temas llamados fase A y fase B. En este momento estamos aquí con la conferencia, pues la profundización de la conferencia número 9. ¿Bien? Entonces vamos a ver y espero no se me desaparezca. Me desapareció. Ahora sí. Listo, gracias. Bueno, entonces decíamos, es la propuesta y reflexión de la práctica de la conferencia de las infradimensiones. Era el tema número 9 que ya se dictó en todas las páginas en las cuales pues se está generando la enseñanza. Miremos entonces de qué se trata esto. Entendíamos que dentro de nosotros están esas capas del ego y que esas capas del ego están teniendo nuestra energía espiritual contaminada. ¿Bien? Esa es la base del estudio de las infradimensiones. ¿Qué queríamos hacer con esto? Queríamos saber y entender y aprender que aunque haya defectos que nosotros pues pensamos no tener, ¿sí? Aún así, en el proceso de autodescubrimiento vamos a ver que pueden estar en nuestra mente, en nuestro sentir, pueden estar ahí dentro de nosotros, ¿sí? Por eso se hablaba en esta conferencia, que era la número 9 de las dos lunas. La luna visible, que son los defectos que pudiéramos aceptar, y la luna oculta, que son defectos que no aceptamos en nosotros, que decimos no, nosotros no tenemos eso. ¿Sí? Esas son las diferentes capas del ego. Aquí la idea y la invitación de este tema, de esta conferencia, y bueno, también de esta profundización, ¿cuál es? Es que voluntariamente nosotros empecemos a revisar toda esa psicología nuestra para rescatar todo lo valioso que está atrapado allá, todo lo valioso que está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es eso valioso? Es el 97% de nuestra energía creadora sexual, nuestra energía creadora del espíritu. Veamos que toda la energía creadora sexual fue la que dio origen a toda esa contaminación. ¿Por qué? Bueno, por toda la fornicación, porque nosotros no transformábamos las impresiones y todo eso caía al sexo y pues en el sexo expulsábamos la simiente y esa energía creadora pues creaba una serie cristalizaba más esa contaminación que ya teníamos, ¿bien? Y que se seguía profundizando. Por eso es que aquí la idea es bajar voluntariamente a cada una de estas regiones. ¿Para qué? Para rescatar la energía, purificarla, hacer un proceso de purificación y poder hacer las diferentes creaciones, ¿sí? Veíamos que esas diferentes capas del ego están distribuidas en 9 capas, en 9 infradimensiones, y esas 9 infradimensiones eran también pues, lo que se denominaba los círculos dantescos. ¿Por qué? Porque pues, las infradimensiones están dentro de nosotros, en las capas de nuestro ego, pero también decíamos que hay unas infradimensiones que son las del planeta Tierra. ¿Sí? Pero es en la analogía exactamente igual. Esas regiones dentro de nosotros son las mismas regiones del planeta Tierra. Bien, lo único que cambia es que en el planeta Tierra pues están las almas de los que terminaron las 108 existencias y bueno, y en cambio en las capas de nuestro ego pues están todos esos defectos que son las partes de nuestra propia alma, ¿sí? Que la idea es rescatarlas. Entonces, bueno, ahí estaban las 9 regiones, no las voy en este momento a volver a tocar, simplemente es para que las revisemos. Bien. ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la práctica de esta conferencia? Nosotros en el mismo tema, la idea era la invitación a ver en qué caímos en cada una de esas infradimensiones. Esta ya es la práctica, ¿sí? ¿En qué caímos en cuanto a qué? En qué caímos con la parte de las obras,
¿sí? Pero recordemos que obras no solamente es cosas que hicimos y ya, no, obras son también palabras o omisiones que estaban cayendo en determinada región, ¿listo? De estas. No solamente obras, aquí la idea es descubrir nuestra psicología francamente, por eso es que decíamos cuáles pueden estar en el pensar, cuáles pueden estar en el sentir frente a cada una de las infradimensiones, ¿sí? Y lo bueno, y los principales defectos que allí se encuentran. Eh, la idea es tomar el documento que pues todos tienen, que las personas que están en los grupos, pues por eso también la invitación es a que participen de los grupos, o bueno, si cada uno se puede conseguir el documento de la conferencia número 9 es muy valioso porque cogen ese documento y entonces van a empezar a ver, en la primera infradimensión, a ver, miremos a ver cómo fue la situación en la segunda, en la tercera. No, aquí yo no caí en esto, pero la verdad miremos si lo he pensado o miremos hasta qué punto se ha manifestado en el sentir. Entonces ahí es donde vamos a descubrir y vamos a mirar que verdaderamente se genera un rescate de nuestra verdad. O sea, ahí vamos a autodescubrirnos verdaderamente. Bien. Pero ¿cómo se da esto? Aquí la cuestión no es solamente uno quedarse contemplando o quedarse simplemente entendiendo, sí, ya entiendo, aquí están esos defectos, entonces venga y pongamos los míos y ya. No, no, no. ¿Por qué no se puede llegar a simplemente eso? Porque si nosotros caemos en eso, ya estamos generando simplemente una intelectualización del estudio. Entonces no se trata de generar estudios para intelectualizarnos. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, entonces tenemos que entender. Entonces entendemos que en la primera está tal cosa, que en la segunda está tal cosa, esto lo entendemos. Pero en la medida en que estamos entendiendo, cada uno de nosotros va a empezar a pedir muerte a cada cosita. Uy, yo hice esto, uy, mátame ese defecto que lo pudo ver en ese momento, inmediatamente hasta descubre lo que puede estar pensando ese defecto, inmediatamente puede estar también descubriendo lo que le hace sentir ese defecto y en ese proceso llamado vigilia, porque ese es el proceso de la vigilia, en la capacidad en la cual ya estamos en ese momento es mirando nuestro mundo interior, lo relacionado con lo que estamos estudiando. En ese momento entonces empezamos también a pedir muerte a cada uno de sus pensamientos, a cada uno de sus sentimientos, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? No solamente es en el momento en el cual estamos poniendo a los defectos, no. Inclusive, nosotros cuando terminamos de hacer el estudio, cada uno de nosotros puede llegar y repasar, digamos, hacer como un repaso y en ese estado, pues se ha estado pidiendo muerte en todo el estudio. Entonces, en ese repaso que se hace como ya estamos un poquito con más vigilia, puede que descubramos hasta nuevas cosas que no hayamos descubierto y de una vez las ponemos y de una vez pedimos muerte. Y bueno, y si digamos vamos a dejar hasta ahí el estudio, podemos hacer yo lo llamo así, me disculpan mi vocabulario, mi jerga, vamos a hacer un recorderis de todo y vamos a volver a pedir muerte a todo lo que alcanzamos a ver en ese estudio, ¿sí? Esa petición de muerte le estamos es como diciendo a la Madre Divina, sí, que es la que está pendiente de todo ese proceso. Listo, mamá, mira, pude descubrir esto, quiero que me elimines esto, sí, comprendí estas otras cositas, que es lo que nosotros en ese momento de reflexión decimos, ¿verdad? ¿Qué cuestión tan absurda tal cosa? O qué cuestión bueno, tan perversa, tan insensible, ¿sí? Bueno, hasta diremos, pues, qué idiotez, qué estupidez esta, ¿sí? O sea, caeremos en cuenta de una serie de cosas y ahí empezamos a hacer el rescate de nosotros mismos. Um, bueno, eh, ¿tú me haces un favor? En Centroamérica también me dices que empezamos. Bien, entonces, por eso es que nosotros acá, la idea es no intelectualizar el estudio. Recuerden que esta es la primera propuesta práctica de la conferencia número 9. Ver en qué caímos, entonces cogemos el documento en cada infradimensión y empezamos a colocarlo, ya sea que lo hagamos en forma escrita
o ya sea que lo hagamos mentalmente en un proceso reflexivo de meditación, en donde retrospectivamente vamos a coger cada una de las cositas y vamos mirando. ¿Listo? Bien, la idea es que en el proceso de nuestra autodisciplina, de nuestras prácticas, que nosotros estamos sacando media hora o una hora, 2, 3 horas, 4 horas para nuestro desarrollo interior, entonces, bueno, entonces vamos a tener esta práctica para sumarle a todo el proceso de la muerte psicológica. Todo esto hace parte de la meditación reflexiva y de la muerte psicológica. Esa es la primera, ya dije, pero entonces vamos a mirar la segunda. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que vamos a coger un defecto que nosotros queramos trabajar, que nosotros, o bueno, que nosotros estemos trabajando, puede ser, y a ese defecto que estemos ahí, que queramos ya justiciarlo, pues lo vamos entonces a mirar que ese mismo defecto, cómo se ha comportado con respecto a cada una de las regiones de defectos, a cada una de las infradimensiones. Bien, entonces lo mismo. Ese defecto, qué obras, palabras y omisiones ha hecho en cada sección, en el pensar y en el sentir, a dónde se ha metido en cada una de esas regiones. Y obviamente siempre tengo que aclarar y se debe tener muy en cuenta esta aclaración. ¿Por qué? Porque es que en un momento la persona cree que simplemente es contemplar lo que se ha hecho, o contemplar los defectos, o que intelectualmente se va a ganar mucho y no. Nosotros no nos podemos quedar simplemente con la parte intelectual. Sí, la parte intelectual nos va a ayudar en un punto, pero todo el proceso de vigilia y petición de muerte es lo que va a hacer llegar esa comprensión de corazón en donde cada una de esas cositas en un momento las vemos con esa realidad tan tremenda y nos arrepentimos y le decimos, o sea, nos da hasta pena con la Madre Divina, con el ser, o sea, con el Padre, nos da pena, inclusive también con las personas con las cuales cometimos ciertas cosas y y eso ayuda a entender. ¿Y cómo sabemos que vamos avanzando? Siempre voy a recordar esto en la medida en que me acuerde en cada proceso de muerte psicológica. ¿Cómo vamos a saber que vamos avanzando? Porque ya, digamos que el deleite y el enfrentarnos a las tentaciones ya va a venir cargado con un poquito de más voluntad de nosotros, ¿sí? Igual siempre tenemos que tener en cuenta, si quiero trabajar determinado defecto, tenerlo en cuenta de que estoy trabajando ese defecto y no soltarlo, ¿no? Y todos los días tener en cuenta, estoy trabajando desde que me levanto, o sea, recordarlo, ¿sí? Eso es lo que se llama el recuerdo de sí también. Recordar que voy a estar pidiendo muerte, recordar que ya pude ver ciertas cosas, entonces no me puedo descuidar y voy a verlas también en el día a día. Bien, esas son las dos prácticas. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, es listo, las solucionamos. Bien, entonces quedo atento si tienen alguna inquietud para desarrollarlas. Y vamos a pasar entonces a dos ejemplos rápidamente, porque aquí ya estas dos propuestas, la uno y la 2, la práctica uno y práctica 2, es lo que quería compartir con ustedes. Ya de aquí para allá, simplemente son ejemplos para que ustedes tal vez tengan un punto de partida. Pero ya en esencia es esto. Estamos tratando, bueno, yo estoy tratando también de sintetizar cada una de mis intervenciones y fue una invitación de varias personas porque pues la idea no es extendernos. Entonces, um, bueno, voy a mirar entonces hasta qué punto se generó de pronto alguna inquietud. Vamos a ver si hay alguna inquietud. Oriana, Víctor, no sé si hay alguna inquietud por Meet. No, no hay ninguna inquietud. Bueno, si tienen alguna inquietud, recuerden, van comentándomela y la vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces volvamos acá y empezamos con la parte. Bueno, entonces, ¿por qué estaba esta imagen? ¿Por qué estaba esta imagen acá atrás mío? ¿Sí? Esta imagen que está detrás mío está evocando el rescate de cada una de las chispas de conciencia de todas nuestras infradimensiones. ¿Listo? Entonces, por eso está esa chispita que sale ya a la luz, ¿sí? Sale victoriosa con ese proceso de el rescate.
Entonces, miremos, todo este proceso es voluntario, ¿no? Aquí la idea es que cada uno diga, o sea, que no hay necesidad de que nos manden a estudiar cuál o tal defecto, fulano o sutano, no. La idea es que nosotros, bueno, la otra persona puede decir, mira, pues no sé si te has dado cuenta, pero lo que más está chocando o lo que más te está perjudicando puede ser tal cosa. Entonces, bueno, es diferente, es una invitación, es una opinión y bueno, y va a ser hasta con amor y todo, ¿sí? No es que vaya y estudie, no, sí, bueno. Eso ya es diferente. Igual voluntariamente nosotros decimos, bueno, sí, voy a ponerme a estudiar tal o cual defecto. Entonces, y ese es el proceso en el cual vamos a empezar a autoobservarnos para desconectar cada uno de esos diablitos que son esos defectos. Entonces vamos a estar desconectando de nuestros centros. Eso va a ayudar también al equilibrio de nosotros mismos y se va a rescatar de esa envoltura cada chispita de conciencia. ¿Qué es rescatar de esa envoltura cada chispita de conciencia? Recordemos que en todo el ego está nuestra energía creadora sexual. Quiere decir que en el ego está nuestro mercurio. Nuestro mercurio está negro, es un mercurio negro debido a toda la contaminación. Nuestro mercurio negro es esa energía creadora sexual que vamos a rescatar con el rescate de cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Entonces, no solamente se va a rescatar el mercurio con la parte de la lujuria, o sea, sí, también, ¿sí? Y es el primer trabajo que es la invitación, pero también hay mercurio negro metido con el orgullo, metido con esto, o sea, hay energía creadora sexual atrapada también en los demás defectos, ¿sí? Porque recordemos que todos tienen parte de la energía creadora sexual atrapada. Bien, entonces ese es nuestro mercurio, lo vamos a liberar. Retomando entonces la conferencia de las infradimensiones, recuerden cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan para de una vez estarla desarrollando, porque esto ya es los ejemplos, ya como tal las dos prácticas ya se describieron. Entonces retomando, miremos acá. Si nosotros dijéramos, vamos a hacer, digamos que la persona ya va a empezar a hacer la primera práctica y tiene el documento, entonces empieza aquí con el documento, abre con la primera infradimensión y dice, bueno, voy a estudiar los defectos en las obras, o en el pensar en el sentir con esta infradimensión, que es la práctica número 1 que estábamos proponiendo. Entonces la persona dice, bueno, miremos por qué la pereza. ¿Cuál es esa pereza? Pues la pereza aquí se está refiriendo a la mayor pereza de todos, es la pereza espiritual. La pereza que no nos ha dejado verdaderamente avanzar en nuestro desarrollo y desenvolvimiento espiritual, en el serio trabajo interior. Por eso es que se dice que el fundamento del avance aquí en esta humanidad, es que ni siquiera, o sea, es en cualquier cultura, es en esta humanidad. El principio del avance es la verdadera castidad. Pero nosotros miremos que, por ejemplo, hay cuántas personas invitamos. Bueno, no estoy diciendo que sea únicamente por eso, pero hay cerca de unas 600 personas que se invitan a, y hasta más a este tipo de encuentros. Pero yo sé que unas será por, bueno, no tienen la facilidad del internet, otras estarán trabajando, otras estarán haciendo otras cosas, pero también viene la pereza y dice, ay, no, qué pereza, una reflexión práctica, ay, no. Sí, entonces ahí está también la pereza, ni siquiera nos deja recibir una herramienta, ni siquiera nos deja recibir una aclaración, ¿sí? ¿Para qué? Para verdaderamente empezar. La pereza no deja hacer, ¿sí? La pereza no nos deja hacer, a todos no nos deja hacer. Pero entonces aquí miremos la pereza desde el punto de vista, está en el centro sexual porque nosotros aquí vamos a mirar nosotros en vez de irnos a estudiar a ese aspecto psicológico del fornicario, por ejemplo, en vez de ir para liberar y poder llegar a ese verdadero bautismo, que es esa primera grada de amor y sabiduría, que es ese prender el fuego, en vez de nosotros meternos a eso, nosotros no, nos distraemos, vamos entonces para entretenimiento, vamos entonces y nos ocupamos de determinadas actividades de entretenimiento, de ocio, preferimos perder el tiempo, a veces perdemos el tiempo haciendo, entre comillas, algo medio útil, desarrollando de pronto algún hobby o algo así, pero aún así pues no es algo tan útil para la conciencia. Bueno, a veces perdemos el tiempo literalmente, nos quedamos ahí
sin hacer nada. Entonces todo eso es lo que nos impide el voltear las aguas, ¿sí? Ese voltear las aguas es el primer bautizo, es quitarnos esa pereza espiritual, que es lo que llega aquí. Entonces cada uno va a empezar a mirar, y bueno, y también esa era la reflexión que teníamos, la primer práctica reflexiva, que era la propuesta de dimensionar el tiempo que nosotros invertimos en nuestro trabajo interior y el tiempo que le hemos invertido al ego y a la degeneración. ¿Sí? Si alguno lo quiere revisar, o bueno, me lo solicitan al WhatsApp, em, y se lo compartimos, nos escriben, y ahí la persona va a empezar a dimensionar. Entonces, ahí está el verdadero bautismo que se explicaba en la conferencia número 9. Listo. Entonces, sigue ahora la segunda infradimensión. Entonces, la persona va a decir, bueno, todo ese proceso que generalmente pues fue, digamos, orquestado por la lujuria, todo ese ánimo de fornicar una y otra vez, por si acaso hay alguna persona que hasta ahora está recibiendo esta información, fornicar no es el adulterio, no es el sexo antes del matrimonio, sino fornicar es expulsar nuestra energía espiritual, ¿sí? Derrocharla, digámoslo así, desperdiciarla. Fornicar es desperdiciar. Nuestra más valiosa energía es la energía creadora sexual. Entonces, aquí vamos a mirar eh, todas las formas en las cuales nosotros todo el tiempo queríamos derramar la energía, ¿sí? Entonces que se generaba una fornicación y luego seguía otra y luego seguía otra. Bueno, inclusive acá nosotros sabemos que hay diferentes tipos de fornicación y, por ejemplo, si la persona en un momento era fornicaria con respecto de pronto a un juego extremo, ¿sí? Uno se da cuenta, ese yo fornicario de uno, que, por ejemplo, en una montaña rusa, ¿sí? Llega uno, se montó en la montaña rusa, sintió toda la fornicación emocional y todo, y acabó, y uno otra vez, ¿sí? Ese es el fornicario que quiere repetir. Lo mismo, cuando una persona se excede en el deporte hasta, mejor dicho, hasta quedar supremamente desgastado, cansado, todo eso, ahí estaba todo ese proceso de la fornicación física, emocional, bueno, la mental también se relaciona con toda la lascivia, la imaginación sexual morbosa. Esto lo tocamos en la conferencia. Entonces cada uno va a empezar a mirar sus propios yoes fornicarios, aspecto psicológico de fornicación, cómo estuvo. Listo, pero entonces aquí seguimos con la tercera. Entonces la persona va a empezar a mirar todos los deseos. Hay tres grandes deseos de nosotros. Está el deseo violento, el deseo sexual y el deseo acumulativo. El deseo violento, bueno, es la emoción violenta que está relacionada hasta con la ira. El deseo sexual, bueno, pues literal, ahí ya está. Y el deseo acumulativo es el de la parte material, el de la parte de la codicia, del dinero, ¿sí? Relacionado con el dinero, con toda esta parte del materialismo. Bien, ¿cómo sucumbimos con eso y cómo nos desgastamos y nos adentramos con el ego con todos esos procesos? ¿Sí? Bien, cómo nos hicimos esclavos de cada una de esas cosas. Recuerden, este es el documento del tema número 9 que la persona pues lo está revisando y está haciendo la primera práctica. Estoy haciendo el ejemplo. Entonces, en la cuarta infradimensión también se va a mirar todos los desequilibrios que se tuvieron, con todos los defectos se tuvieron desequilibrios, tal vez. Entonces, pues uno va a mirar, entonces, cuando se desequilibró con el dinero, cuando se desequilibró con el esfuerzo, cuando se físico, cuando se desequilibró con las palabras, con el pensamiento, con las emociones. Bueno, ahí va a hacer unos descubrimientos. También cada persona pues cayó en determinadas cosas con sus propios desequilibrios. Listo. Más o menos acá está todo lo que es los extremos, ¿no? Los avaros y los derrochadores, ¿no? Esto pues cada persona lo va revisando y va mirando sus yoes. En la quinta infradimensión está toda la parte de la ira. Entonces la persona va a mirar todo lo que hizo con la ira, ¿sí? Todas sus creaciones de ira. Y va a mirar también en la parte mental, hasta dónde llegó, en la parte emocional. Sí, acá también están las dos partes de la ira, que es la explosiva y la implosiva. Alguna persona diría, no, no, pero yo no tengo ira, pero pues piensa que no tiene ira porque es que no está explotando. Pero no, hay otra forma de ira, que es la ira implosiva, y esa ira pasiva que está también bien fuerte, está generando una fuerza, pero
todo es hacia adentro, se la está comiendo, se está envenenando. Bien, luego va a venir entonces cada una de las cositas que hizo, todos esos yoes insultadores, peleadores. Bueno, va a llegar a la sexta infradimensión que va a mirar su propia tiranía. Entonces la tiranía que invitábamos también en el tema cuando se dictó, la tiranía de uno cuando lo ponían en determinado cargo de poder, o bueno, la que tiene ahorita, si de pronto uno se le está yendo la mano con determinada cosa. ¿Sí? Si de pronto uno hasta inclusive ha caído en obligar a las otras personas a hacer determinadas cosas, ahí está la tiranía. También se relaciona con la tiranía sexual, ¿m? Y aún así la tiranía sexual, que es obligar a la persona a tener sexo, obligarla, condicionarla a determinadas cosas, ya tiene la suma de otro delito que es acá en la séptima dimensión. El tirano sexual está también relacionado con el abusivo sexual, ¿sí? El violador. Los es violadores que tiene uno en su psicología, que recordemos, no solamente son las obras, sino hasta dónde participó en el pensamiento, en el sentimiento. ¿Sí? Por allá había, eh, pues bueno, lo puedo compartir con ustedes, una chica que en un momento estaba estudiándose en sus infradimensiones y pues bueno, ella en un momento llegó a la conclusión y dijo, no me había dado cuenta que cada vez que en las noticias o bueno, por ahí en los medios hablan de violación, que la chica entonces sentía por allá como un saborcito extraño en la emoción, ¿sí? Entonces era muy curioso eso. ¿Y eso qué es? Ah, eso es parte, ese era el yo violador que estaba en la psicología, que bueno, no ha hecho, digamos, entre comillas, en esta existencia, pero se mueve en la psicología. Entonces la persona, cualquier persona diría, uy, no, es que ese violador, es que no sé qué, qué dice cuándo, pero hay que verlo en nuestra psicología hasta dónde se ha movido, ¿sí? Muchas de las personas, lamentablemente, con la pornografía desarrollaron o desarrollamos ese tirano sexual. Bien, entonces toda esa violencia contra el sexo, la violencia que se da con todos esos procesos de masturbación homosexual, o sea, la masturbación anal, la masturbación oral, todo eso, si nosotros caímos en algo de eso, si quedó en el pensamiento como ganas de probar, ahí estaba un aspecto de nuestra psicología que vamos a empezar a limpiar, ¿sí? Y listo, cada uno también va a mirar cuando se nos fue la mano con la naturaleza y demás. Luego viene la parte, la octava infradimensión, en donde vamos a mirar las mentiras que hemos dicho nosotros. Eso sin duda hemos dicho muchas mentiritas, así sean piadosas, así sean chiquiticas. Vamos a mirar todas esas mentiras porque estamos también contaminando nuestro verbo y estamos dañando también la verdad. ¿Mm? Y luego llegaríamos a la novena infradimensión, que estaba relacionado con, bueno, con nuestra traición contra el ser. A todos los defectos se les juzga por traición, pero entonces está relacionado con la mala voluntad, la mente y el deseo. Y vamos a mirar toda la traición también que ejecutamos cuando nos decían, venga, guárdeme este secreto, no le diga a nadie, ah, sí, y íbamos allá y traicionábamos ese pacto que habíamos hecho. Entonces, desde cosas muy simples hasta cosas un poquito más complicaditas, vamos a desarrollarlas, ¿listo? En este proceso. Recordemos que acá estábamos mirando el proceso en general, ¿sí? El proceso en general. Si nosotros queremos, por ejemplo, un ejemplo, bueno, si tienen alguna pregunta, estoy pendiente acá. Si nosotros podemos hacer, entonces, esa era la primera práctica. Todo esto era el ejemplo de la primera práctica. Ver a nivel general, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior que está relacionado con cada una de las infradimensiones, ¿sí? O sea, esta primera práctica. ¿Cómo sería el ejemplo de la segunda práctica? Miremos, por ejemplo, la lujuria. Si la vamos a justiciar, la vamos a pasar por cada una de estas. Ah, bueno, y lo mismo, recuerden, mientras estamos haciendo todo eso, pues que la persona va a ir pidiendo muerte a cada cosita que descubra. Si se le olvidó, así como en un momento, acá en este momento se me olvidó ejemplificar que también hay que pedir muerte, bueno, la persona entonces se devuelve y empieza a profundizar, a mirar otra vez detalladamente y va pidiendo muerte, va pidiendo muerte. Porque es que la petición de muerte es lo que va a ayudar a rescatar esas pequeñas chispitas que se alcancen a rescatar de cada estudio que se haga.
Entonces la segunda propuesta práctica, ¿cuál era? Que íbamos a hacerlo con un defecto. Hagámoslo con la lujuria. Juzguemos a la lujuria en cada una de las infradimensiones. Entonces aquí, por lujuria nos da pereza estudiar la lujuria, ¿sí? Entonces nosotros, no, pero es que eso es tan agradable, eso sí sé cuándo, no, qué pereza tener que quitarme esto tan agradable, ¿sí? Qué pereza ponerme a estudiar mi lujuria. Entonces la lujuria misma nos está impidiendo este primer paso. Entonces aquí vamos a juzgarla porque nos mantiene también perezosos. Cada vez que derramamos la simiente también nos genera pereza, o sea, pereza espiritual. Una persona que está aquí metida en este segundo, en esta segunda infradimensión, es una persona muy fornicaria, una persona fornicaria se torna perezosa, ¿sí? Bien, ¿qué también está deteniéndonos en la primera infradimensión acá? Pues si no estudiamos, pues no empezamos, no recibimos el primer bautizo que es voltear las aguas. No rescatamos las chispitas de conciencia. Entonces, bueno, aquí la lujuria en la segunda infradimensión. No, pues por la lujuria es que nosotros nos la pasamos de orgasmo en orgasmo, ¿sí? Por la lujuria es que queríamos mantener también alimentando esa fornicación incesante en la imaginación, esa fornicación incesante en las emociones. Entonces, a través de los sentidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que veíamos, eso era un deleite y queríamos otra vez, otra impresión y queríamos salir de una fornicación y seguir a la otra fornicación. Entonces, por ejemplo, con la lujuria, aquí la podemos ver fornicando incesantemente. Y bueno, ahí sí, obviamente, cada una de estas partes están relacionadas con la lujuria. La lujuria con Venus, la lujuria acá con el deseo. Bueno, entonces lo mismo. Ya decíamos que habían tres aspectos del deseo. Estaba el deseo violento. Entonces podemos mirar la lujuria cuando se frustraba, cuando la persona se frustra sexualmente, se carga de una ira fuerte, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuando nosotros frustrados sexualmente se nos alborotó ese deseo violento, ¿sí? En el sexo, nosotros en el sexo, ¿cuándo se nos alborotó ese deseo violento y brusco, por ejemplo, ¿sí? En el deseo, estamos viendo acá el deseo. Bueno, ya entonces en la parte sexual, pues están también relacionadas toda esa parte en la cual nos hipnotizábamos con cada proceso de lujuria y nos hacíamos esclavos de eso, sucumbíamos ante cualquier tentación. Y pues por eso es que estamos también, digamos, eh, esclavos de la fornicación, esclavos del orgasmo y de esos procesos. Pero sigamos. ¿En qué momento? Entonces, el deseo lujurioso nos llevó a querer tener dinero, ¿sí? Porque a la final, en un punto, por ejemplo, personalmente, en un momento yo empecé a trabajar, era para tener dinero, para poder conquistar, para poder salir, para poder tener, para pagar el lugar donde se iba a generar el infrasexo y todo eso. Entonces, miren, hasta eso estaba movido por la lujuria, ¿sí? O sea, ese ánimo de tener el dinero de uno también era para disfrutar, para poner a disfrutar a la lujuria. Entonces, ahí estamos viendo la lujuria en la tercera infradimensión, ¿sí? Y nos dio mucha fuerza para el trabajo y para así se más, porque, pero está una fuerza mal enfocada, ¿no? Aquí en la cuarta dimensión, en el desequilibrio que se da con los derrochadores y avaros, lo mismo con la lujuria, ¿sí? Entonces, en un momento nosotros nos excedíamos, entonces, por ejemplo, con el vicio de la pornografía, entonces nos íbamos ya a extremos a consumir demasiada pornografía. Si en un momento estábamos, entonces, por ejemplo, con el avaro, en un momento tal vez nos tornamos a rechazar todo eso y nos estábamos volviendo como con ese yo célibe que detesta el sexo y pues bueno, supuestamente está ahorrando energía, pero si no está haciendo un trabajo interior, pues después a la final viene el ladrón, que el ladrón es una polución nocturna o viene el masturbador y completa ahí la cosa. Entonces cada uno de estos vamos a estudiarlos, por ejemplo,
con la lujuria. Recordemos que estamos en la segunda propuesta práctica y es un defecto en cada infradimensión. Por ejemplo, acá con el mal uso de la fuerza. ¿Sí? Otra vez entonces, aquí podemos mirar ya las obras que ejercimos, por ejemplo, la brusquedad completa que ejercimos nosotros con la parte sexual. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a mirar. Antes estábamos viendo en el deseo violento, pero aquí lo estamos viendo es ya como tal en las obras, ¿sí? Todas las obras que se generaron de ira relacionado con la parte sexual, con la lujuria. Bueno, entonces cada uno tiene que hacer su propia reflexión. Seguimos entonces con la sexta infradimensión, la lujuria en la sexta dimensión. Entonces está la parte de querer obligar al otro a que me quiera, de conquistarlo, pero y mirar a ver cómo se manipula los sentimientos y todo. Es que el conquistador es tirano, ¿sí? El conquistador tiene unas cosas de tiranía, ¿sí? Pues el solo hecho de ser conquistador es que conquistó, ¿sí? Entonces hay muchas formas en las cuales la persona mueve sus capacidades y se pone calculador y todo, y entonces a la final termina pues manipulando a la otra persona para que esté con él, bueno, esté con ella, lo que sea. Entonces, aquí estamos viendo el tirano con respecto a la lujuria. Y bueno, se van a mirar a ver qué parte de la tiranía sexual se desarrolló. Ya acá en la parte de la séptima infradimensión, que esta séptima infradimensión está bien llena con procesos de lujuria, pues vamos a mirar en dónde caímos con la lujuria. Entonces que por la lujuria caímos en anticonceptivos, por la lujuria caímos en masturbación. Entonces la masturbación, ¿qué hizo? Bueno, generar ese auto homosexual, empezar a dañar completamente nuestra energía creadora sexual. La masturbación entonces generó unas cuestiones bien fuertes que era que nos identificábamos con el placer del varón y el placer de la mujer. Pronto en una práctica de masturbación homosexual como es la masturbación anal oral, y en nuestra psicología ya quedó esas ganas de probar, ¿sí? Debido a eso, y por la lujuria, entonces hasta procesos de homosexualismo en nuestra psicología se empezaron a generar. Y peor en lo que caímos, en donde tal vez hasta bueno, manipulábamos a la pareja para que accediera a esas prácticas de masturbación homosexual. ¿Y qué estábamos haciendo? Estábamos ayudándole también a cristalizar el homosexual a la pareja. Y bueno, y uno mismo también estaba cristalizando un poco de cosas. Entonces aquí, la séptima infradimensión, sí que vamos a tener muchas cosas para sacarle a la lujuria y todos esos delitos que la persona hasta cayó en abortos o pensó en querer abortar. Sí, no, pero ¿cómo así? Para seguir en la fornicación, para seguir en el adulterio, o bueno, porque eh, se le iba a dañar una relación. Bueno, muchas cosas se van a ver acá. Y todos esos delitos tan terribles están haciendo parte, ¿por qué? Pues por nuestra lujuria. A la final también es por nuestra lujuria. ¿Sí? Acá, ¿cuántas mentiras dijimos por lujuria? ¿Sí? Todo eso que tal vez en un momento se inventaba para, no sé, para descrestar o pues para las mentiras que decíamos para que nos dieran plata para la lujuria, bueno, tantas cosas, ¿sí? La falsificación de que estábamos haciendo un trabajo o algo y estábamos era ya viendo pornografía o estábamos allá, bueno, todas esas obras o en el pensamiento y en el sentimiento las vamos a estudiar. Y acá en la novena infradimensión vamos a ver que a la final nosotros mismos nos estábamos traicionando y estábamos traicionando a todas esas chispitas de conciencia que en vez de volcarlas hacia la castidad, pues las estábamos volcando a todos esos procesos. Entonces, esos son los dos ejemplos. Quise hacerlos muy rápidos para no extenderme, ¿sí? A todo este proceso, recordemos, se le denomina el conocernos a sí mismos, el sacar la luz de cada una de estas capas y regiones del ego y rescatar nuestro Mercurio. Bien, listo. A cada uno de nuestros defectos vamos a robarles, ya sea
cuando los estamos viendo en general, cuando estamos simplemente descubriendo nuestras propias infradimensiones, que es la primera propuesta práctica, o cuando estamos poniendo un defecto y lo estamos pasando por cada uno de las infradimensiones, sea lo que sea, con la petición de muerte, muy pendientes en lo que estamos sintiendo o pensando, porque aquí no es que entonces empiezo a estudiar algo y quedo desprovocado de hacerlo, no, pues que ahí lo que hizo fue alimentar al defecto, no, estamos pendientes y vamos pidiendo muerte, ¿sí? Por eso es que antes de cada una de las prácticas siempre se recomienda que desarrollemos que desarrollemos la parte de los cierres, el Belling, el círculo mágico, pedimos asistencia al padre y a la madre y listo. El objetivo no es ir a alimentar defectos, no es ir a quedar provocado con los delitos que se cometieron o con las cosas equivocadas que se hicieron, no, aquí la cuestión es ir a eliminar todo eso y vamos con ese ánimo de pedir muerte a cada cosita y estamos con el padre y con la madre y vamos a empezar a revisar cada una de las cosas. ¿Listo? Todo eso va a ser el rescate de nuestro amor y sabiduría de cada una de esa contaminación, ¿no? Por eso es que al final de este tema, que era la conferencia número 9, se decía, enseñemos y estimulemos a los alumnos para el trabajo de la muerte psicológica, porque a fin de cuentas, este proceso de saber cuáles son esas determinadas capas del ego o esas regiones de defectos, a la final es para que la persona se le meta a su propio autodescubrimiento, se dé cuenta de o sea, nosotros mismos nos demos cuenta de lo delictuosos que habían en nosotros, en nuestras obras, en nuestra psiquis, tantas cosas, y que se genere ese proceso de morir a esa psicología contaminada. Bien, bueno, acá dice estimulemos a los alumnos, pero también esto es una estimulación para uno mismo de que toca seguir bajando cada una de esas regiones para seguir puliendo. Bien, ese es el tema, muchachos. Ese es el tema. Recordarles que cualquier inquietud, cualquier cosa que nos alcance a tocar acá en vivo, pues la podemos desarrollar a través de ustedes me pueden preguntar. Se puede desarrollar a través de el WhatsApp y las personas que están en los grupos, bueno, ahí tienen más acceso al número. Simplemente ese es uno de los administradores, el número mío. Bueno, el de Meli y mío, que es este. Para recibir el audio y PDF de estas partes prácticas, me he estado adelantando, ya me he podido adelantar en varias, pero estas se las tendré, espero, por ahí en la otra semana. Igual voy a estar compartiendo en los grupos a medida de que se van, las voy desarrollando, sacando los audios y esto, ¿para qué? Pues para que sea para su propio estudio, para su propia práctica. Bien, listo. ¿Qué inquietudes entonces se generaron? No sé si Jorge, Yesenia, Fanny, Carolina tienen alguna pregunta. No sé por Facebook si tienen alguna inquietud. Pues vamos dándole solución. Entonces, dice Julián la frustración. Con respecto a qué estaría diciendo Julián la frustración. Tal vez cuando estaba hablando del deseo frustrado en la tercera infradimensión, ¿no? Generalmente en esa tercera infradimensión nosotros también sucumbimos por nuestros excesos, ¿no? También por la gula. Dice Jacqueline, excelente, bueno, me alegra que le haya parecido bien a Jacqueline Piña. Perdón, ¿cuál es la cuarta? Es que se ve borroso, no alcanzo a verlo, gracias. La cuarta infradimensión, ¿será? Sí, la cuarta infradimensión es la esfera del Sol, es la esfera sumergida del Sol, que son todos los desequilibrios, los ávaros y los derrochadores. Esa es la cuarta infradimensión. Nosotros en un punto tal vez hasta éramos ávaros con el dinero. Por ejemplo, cuando estemos estudiando nuestros vicios, de pronto cuando nos pasemos el yo del alcohol, por ejemplo, por cada una de las infradimensiones, nos pudiéramos dar cuenta que éramos
ávaros con el dinero por el alcohol. ¿Sí? De pronto, bueno, conozco muchos casos en los cuales algunas personas pues sacaban la plata para tomar y bueno, inclusive a veces a las esposas les tocaba ir allá y de una vez coger lo del mercado y lo del arriendo, si no hasta se bebían todo. Sí, entonces, bueno, nosotros somos avaros porque, digamos, retenemos esos recursos que son para toda la familia y todo, y terminábamos también siendo derrochadores porque para darle rienda suelta al vicio, ahí sí hasta, mejor dicho, invitábamos y no sé qué. Miren también, por ejemplo, algo que vi en mí mismo. En un momento hacer vaca para comida, eso era un cuento terrible y eso a uno le dolía hacer vaca para comida, pero hacer vaca para trago, no, sí, ahí sí salía. Entonces sí, en el avaro y el derrochador, por ejemplo, con los vicios, y bueno, cada uno lo iba a desarrollar de acuerdo a, al defecto que en la segunda propuesta, que era un defecto pasarlo por todas las infradimensiones, o bueno, así como lo estoy diciendo, pues tal vez en ese círculo en general lo va a ver en esa infradimensión lo va a ver relacionado como lo que estoy diciendo. Espero si te haya servido, Griselda. Igual lo que les comentaba, el desarrollo para ustedes mismos es que ustedes tengan el documento de la conferencia número 9 de fase A, que se denomina las infradimensiones, y poder entonces autodescubrirse mirando cada una de las cositas. Por eso nosotros compartimos los PDFs de las conferencias en el, los PDFs de las conferencias en el grupo. Bueno, es que parece que el problema aquí es que tengo bajita la conexión, de pronto se ve borroso, es por eso. Dice Julián, uno en la muerte en marcha, si hay tiempos, debería ver con qué detalles se relaciona. Ejemplo, pensar en matar se relaciona con el asesino y pedir muerte al asesino y al pensamiento. Y adelantar con muerte en marcha. Si hay tiempos, dice Julián, ¿cómo así que si hay tiempos? Pues nosotros en nuestra retrospección, lo que se va a generar es que vamos a llegar, por ejemplo, estudiando la ira, nosotros vamos a llegar a mirar cuándo se nos salió a nosotros la ira bien fuerte, el mal uso de la fuerza que le dimos a la ira y bueno, ahí vamos a mirar entonces que hasta salió un yo asesino, ¿sí? O bueno, por otro lado, que es de la ira, pero está más delictuoso, está relacionado con los delitos contra natura y el espíritu que es el suicida. Puede que en un ataque de ira hasta hayamos pensado en suicidarnos. Entonces lo vamos a ver en la ira, que es la quinta infradimensión, y lo vamos a ver en el séptimo, como ya más delictuoso. Sí, sí, claro, siempre toca así, siempre toca entonces estar pidiendo muerte a lo que se empiece a observar. Sí, en ese momento entonces van a aflorar ciertas cositas cuando estamos haciendo el proceso de reflexión, a esos que vamos a empezar a pedir muerte. Dice Carolina que le quedó claro, bueno, me alegra que les haya quedado claro. La idea de esos encuentros es que pues se entienda cómo es que se va a desarrollar la propuesta práctica de la conferencia y cómo podemos llevar a la vida práctica y a nuestro trabajo interior cada conferencia, ¿sí? Que bueno, acá pues en la conferencia de las infradimensiones, en el tema de las infradimensiones, pues ahí mismo se dijo, pero acá lo estamos desglosando un poquito más. Yesenia dice no había caído en cuenta de esta manera para realizar un estudio reflexivo. Bueno, esa es la idea, Yesenia. Esa es la idea, que nosotros tengamos esas diferentes formas con las cuales nos vamos a meternos con el proceso de la muerte psicológica. ¿Sí? Listo, Julián sí estaba diciendo relacionado con eso. Dice Oriana, muchas gracias por las aclaraciones, con mucho gusto, Oriana. Bienvenida, dice Víctor, perdón, Camilo, ¿cuál es ese documento que sirve de guía para estas prácticas? Gracias. No, Víctor, lo que pasa es que lo que les estaba comentando era que cuando las personas que están en los grupos con nosotros, en el grupo de WhatsApp, pues, se termina la conferencia y se les comparte en la conferencia se les comparte al tiempo en audio y en PDF, ¿sí? Y pues en el PDF está toda la conferencia escrita,
Y si ustedes quisieran hacer estas dos propuestas prácticas que estamos invitando, entonces pues la persona puede coger ese PDF de la conferencia número 9 y desarrollar esta invitación de estas dos prácticas, ¿sí? En general o con un defecto, que era lo que estábamos ejemplificando. Entonces es eso. Bueno, también lo otro es que el PDF como tal de esta práctica, les estaba comentando, lo tendré más adelante, porque sí estoy un poco atrasado con esta labor, siempre es un poquito dispendioso, eh, y pues el organizarme ha sido también un reto con todas estas cositas. Bien, listo. Entonces, hasta aquí sería el tema. La idea también es que no nos extendamos mucho en cada uno de estos encuentros, dejar claro lo que se quiera aclarar y que les sirva a ustedes para lanzarse a la práctica y bueno, para también yo recordar cada una de estas herramientas y seguirlas aplicando más y mejor y bien, y ya listo. Entonces, pues si ya no hay más inquietudes, si ya no hay más preguntas, daremos por, daremos por terminada la transmisión por Facebook y pues ya eh, quedaré atento también por mi... Ah, bueno, dice Griselda. Dice, entonces cada defecto se... A ver, voy a mirarla. Acá. Dice, entonces cada defecto se debe ver en cada infradimensión, no solamente la lujuria. Por ejemplo, la pereza proviene de la tercera infradimensión, debe ser, debido a la frustración de un deseo y este lo lleva a uno a la novena. Ah, ya, sí, ajá, lo entendiste bien, Griselda. Entonces la idea es que primero se pueda ver en forma general. Vamos a mirar los defectos que habían en cada infradimensión, enfocarnos en cada infradimensión. Y la otra es como lo dice Griselda, como lo entendiste, porque por ejemplo, uno por pereza uno por pereza puede tener un deseo violento, ¿sí? Uno está cansado o bueno, quiere seguir pereceando y lo despiertan y eso se le da un ánimo de pegarle a alguien, ¿sí? Y va y mire qué ha hecho de ira con la pereza, ¿sí? Y uno por pereza ha hasta no sé, generado expresiones hasta de humillación, uno por pereza ha mentido también, sí, uno por pereza, ¿qué no ha hecho uno por su pereza? Entonces también la pereza la podemos mirar y es como dice Griselda, vamos a mirarla que ha cometido hasta delitos tremendos, ¿sí? Miren, por ejemplo, eh, bueno, es que hay cosas del séptimo, de la séptima infradimensión muy pesadas, ¿sí? Entonces, pues hay gente que mintiendo hace coacciona a la pareja para que acceda a las prácticas de masturbación homosexual, por ejemplo. Sí, hay personas que por sus miedos, por pereza, por porque fulano no lo deje, no la deje, van y abortan o cosas así. Hay mentiras también muy tremendas, ¿no? Por ahí, inclusive en una ocasión mi suegra estaba mirando por ahí un programa de esos de juzgados de familia y había una chica que por un adulterio y no quería ser descubierta del adulterio porque tenía unos chupones, entonces se inventó que tenía cáncer de seno y eso generó un poco de cosas y ahí se juzga un poco de efectos también, ¿sí? Y son mentiras terribles que en un momento desenvuelven cosas bien, bien fuertes. Entonces, pues, a fin de cuentas, aquí la idea es que cada uno nos autodescubramos, ¿sí? Y cada uno vea es lo de uno. Cada uno es ver lo de uno. Y cuando lo esté viendo, irlo muy, muy pidiéndole a la madre que le vaya quitando cada uno de esos pensamientos y se va haciendo uno cada vez más consciente de esa pesadez y de verdaderamente que eso es algo, como les decía al principio, ¿sí? En un momento uno va a decir, no, qué cosa tan absurda esto, ¿sí? Cuando uno hace las líneas de tiempo, por ejemplo, uno en un momento, uno le dan ganas y uno dice, pero es que
en serio, qué estúpido fui. O sea, si yo me pudiera devolver, me provoca devolverme y cogerme a cachetadas. Sí, un momento Julián también, que está por ahí. Yo sé que también le ha generado eso. Son unas cosas que uno dice, pero es tan absurdo que el ego lo hace meter a uno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por su ignorancia, por falta de trabajo, por los conceptos que se tienen sobre la vida, sobre el placer. Bueno, entonces es eso. Carolina, me alegra entonces. También agradecido con todos porque participen. Y, y es el reto de todos. Carolina dice que es un reto identificar cada defecto. Sí, ese es el reto que todos tenemos. Lanzarnos a esa autoobservación para empezar a descubrir cada uno de ellos. Bien, entonces dejemos hasta aquí esta transmisión